Buen día, profesora. Hoy nos ha tocado exponer a mi grupo y a mí sobre nuestra postura ante si es que fue beneficiaria o no la reforma agraria en el Perú en el aspecto político, social y económico. Nosotros consideramos que sí fue beneficiaria, pero a largo plazo, ya que en su debido momento generó disgustos tanto como para las personas rurales como para las personas que vivían en las zonas urbanas. Eh, la reforma agraria tuvo comienzo ante un golpe de Estado en 1968, un 3 de octubre, liderado por Juan Velasco Alvarado, presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tenía como objetivo acabar con la injusticia social y también acabar con el modelo económico oligárquico que había dominado en el Perú durante décadas. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. En esta ocasión a mí me toca explicar nuestro punto de vista del lado económico en la reforma agraria. Bueno, nuestro punto de vista desde el lado económico en la reforma agraria no generó resultados positivos de inmediato. En realidad, al comienzo trajo bastantes complicaciones. La propuesta era repartir la tierra de manera más equitativa y modernizar el campo, lo cual suena justo, incluso necesario en ese momento, ¿no? El Estado intervino, expropió, más bien dicho, muchas haciendas grandes y formó cooperativas como la CAP y SAIS para entregárselas a los campesinos. La intención estaba, pero la ejecución dejó bastante que desear. Uno de los principales problemas fue que muchas de estas personas, aunque tenían ganas de trabajar, su propia tierra no contaban con las herramientas ni el conocimiento necesario para administrar una unidad productiva. Además, no hubo un acompañamiento real desde el Estado. Es decir, esto que faltó capacitación e inversión, y también estructura que ayudara a que estas cooperativas funcionaran bien. A eso se suma que se sacó a los antiguos propietarios que tenían experiencia al fin y al cabo, ¿no? Pero no se puso nada sólido en su lugar. Eso terminó generando desorden y caída en la productividad. En general, el impacto a corto plazo fue bastante negativo, sobre todo en términos de resultados económicos. Ahora bien, si se analiza lo que pasó con el tiempo, la situación cambia un poco. Es cierto que en lo inmediato no funcionó, pero con los años la reforma dejó huellas importantes. Por ejemplo, ayudó a cambiar la forma en que se entendía la tenencia de la tierra en el país. Se empezó a hablar más en serio de derechos campesinos y de justicia agraria. Aunque los beneficios no fueron visibles al instante, sí se sentaron algunas bases para que más adelante se pensara distinto sobre quién debía tener acceso a la tierra y bajo qué condiciones. Entonces, con esto concluimos de que si bien en sus primeros años fue una reforma fallida, en lo económico a largo plazo sí generó ciertos cambios que influyeron en el debate agrario y en la manera en que la sociedad veía el rol del campesino. Aspecto político. La reforma agraria fue una decisión política muy significativa que buscaba eliminar el dominio de los grandes terratenientes. Habían tenido por años en el campo peruano. Durante mucho tiempo, una pequeña élite fue dueña de extensas tierras, mientras que la mayoría de campesinos vivía en la pobreza, sin derechos, la tierra que trabajaban. El general Juan Velasco Alvarado, su gobierno se presentó como nacionalista, al contrario a la oligarquía. Desde el Estado se promovió la reforma agraria como una forma de lograr mayor justicia social. Sin embargo, esta política se implementó de manera autoritaria, no se buscó la participación de la ciudadanía, ni se tomaron en cuenta distintas realidades locales. La decisión fue impuesta desde el gobierno central sin abrir espacios de diálogo, por lo cual, aunque fue una medida audaz en lo político, también fue centralista y carente de participación democrática. Aspecto social. La reforma agraria tuvo un impacto social complejo, si bien empoderó a los campesinos para acabar con la explotación de los gamonales. La falta de oportunidades en el campo provocó una migración masiva a las ciudades. Esto generó el crecimiento de barrios marginales y la informalidad laboral, problemas que el Estado no supo afrontar. En pocas palabras, la reforma mejoró la situación de algunos campesinos para así crear nuevos desafíos sociales en áreas urbanas debido a la falta
políticas de apoyo. Como conclusión, podemos decir que la reforma agraria fue un momento importante en la historia del Perú. Desde el aspecto político, se quiso romper con el poder de los terratenientes y dar más igualdad, pero esto se hizo con un gobierno militar, sin participación del pueblo y sin democracia. Desde lo económico se intentó modernizar el agro y repartir las tierras, pero lamentablemente esto no funcionó, lo que llevó a la poca producción. En el aspecto social podemos decir que al inicio fue un alivio para los campesinos, pero esto con el tiempo generó nuevas formas de pobreza y exclusión social. Y esto fue todo el video de mi grupo. Gracias.